El movimiento Izquierda Autónoma marcó un quiebre definitivo con el diputado por Magallanes, Gabriel Boric. Para saber más de este tema y otros también que tienen que ver en materia de educación, vamos a conversar con el vocero del movimiento y expresidente también de la FED, Andrés Filbaum. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Andrés, bueno, está dentro de, podríamos decir, la prensa, todo lo que tiene que ver con esta disputa con Gabriel Boric, y llama la atención que un movimiento decida alejar a su principal figura y además también quién los representa en el Parlamento. Sí, sin duda que parece una decisión difícil de entender, especialmente cuando se nos ha enseñado, se nos ha transmitido que la forma de hacer política se basa especialmente en una proyección mediática, en una proyección electoral, y sin duda alguna que Gabriel era un vocero, digamos, bien visible para nuestra organización. Sin embargo, y el único parlamentario además también. Y el único parlamentario además, por cierto. Sin embargo, para nosotros es fundamental ser capaces de definir una línea de política unitaria, digamos, una línea de acción unitaria, y especialmente que se basamente con mucha fuerza en lo que la propia sociedad civil, las propias organizaciones sociales vayan construyendo a la hora de disputar la forma en la cual nos organizamos para vivir. A nuestro juicio, hoy día hay un proceso muy importante que se está viviendo, que tiene que ver con la discusión sobre la reforma, especialmente sobre la reforma educacional, y creemos que sin lugar a dudas la dinámica de estar permanentemente chocando hacia el interior de nuestra organización terminaba limitando nuestra propia posibilidad de despliegue, porque estábamos dedicando finalmente nuestras energías, nuestra creatividad a una cuestión que construye muy poco, digamos. Yo recién vi la conferencia de prensa que hizo Gabriel con su grupo, sin lugar a dudas que saludo que ellos construyan una nueva organización y esperemos que la política nos vuelva a encontrar, digamos, pero creo que definitivamente cuando las diferencias se habían vuelto bien grandes, era mucho más saludable para todos el poder tomar aguas separadas y que nosotros nos podamos dedicar a lo que nos parece más importante, que es devolverle a la política su carácter transformador, entendiendo que eso se juega en el corto, mediano y largo plazo, pero que tiene una expresión inmediata en la disputa por la reforma. Andrés, tú dices, habían diferencias grandes y trascendentales, porque en los partidos políticos en general siempre hay visiones distintas, hay distintas tendencias, y justamente de eso se trata muchas veces, de debatir internamente distintas posiciones que pueda haber al interior de un propio partido o de un movimiento para avanzar y representar justamente en ese sector ciertas diversidades. ¿Qué pasa en Izquierda Autónoma que ni siquiera está esa posibilidad y de frente se saca, podríamos decir, la postura que tiene Boric, me imagino yo, en algunos temas? Mira, yo discreparía, digamos, con esa forma de narrarlo y para explicarlo bien. Efectivamente, uno no puede aspirar a que un partido sea totalmente homogéneo. Claro. Y de hecho, ahora tampoco lo somos totalmente homogéneos, digamos. Sin embargo, nosotros tuvimos un proceso de elecciones hacia comienzos de año que justamente buscaba generar mecanismos democráticos de poder zanjar esas diferencias, y lamentablemente ese proceso tampoco sirvió. Se mantuvo una práctica de estar ejecutando política, digamos, sin llegar a acuerdos previamente, y finalmente, más allá, digamos, de la chimuchina pequeña, lo que es relevante es que eso fue dando cuenta de que se había vuelto imposible construir un accionar unitario, digamos. O sea, Gabriel Boric tomaba ciertas decisiones o representaba y decía que era la voz de Izquierda Autónoma sin consultar a las bases o al resto de los otros dirigentes. ¿Va por ahí un poco la cosa? O sea, yo creo que no hay que personalizarlo en Gabriel. Creo que fue una dinámica que se extendió mucho más que en el caso particular de Gabriel Boric. Como te decía, además, me parece que a estas alturas, con ella conformando su nuevo movimiento, lo importante es dejar atrás también esas polémicas para poder avanzar en la construcción política que nos interesa a todos, y especialmente en poder construir dinámicas internas que nos permitan efectivamente saldar esos debates. Yo entiendo, pero cuando se dice que aquí esto pasó por un cierto caudillismo y que finalmente había un exceso de personalismo, claramente es un tema personal, ¿o no? Lo que pasa es que el caudillismo no lo construye solamente la persona en particular. Evidentemente, Gabriel es el único que tenía la posibilidad de ser un caudillo, pero la dinámica de construir en torno a un liderazgo específico no depende solamente de él, sino que es una forma, de hecho, que la política como hegemónica, la política usual, nos tiende a mostrar como la única posible. Si es que uno ve la política que aparece permanentemente en los diarios, pareciera ser que hay puras figuras personales y muy pocos proyectos colectivos. Y pareciera ser que eso tiene un efecto inmediatista más fuerte, porque claro, en términos de proyección electoral, etcétera, eso por supuesto que y también que es porque mayor. es el Parlamento donde una voz puede ejercer una cierta visión, se puede representar ahí. Finalmente es ahí donde se ejerce la democracia, y Izquierda Autónoma tenía, más allá de los cuestionamientos, pero es lo que tenemos ahora, independiente que yo sé que hay cuestionamientos al Parlamento. Ese punto para nosotros es clave, porque finalmente, a nuestro juicio, la principal posibilidad de construir democracia hoy día en Chile
se juega porque los intereses de la mayoría del país efectivamente sean parte de la discusión política. Y eso no ocurre en el Parlamento. Efectivamente, lo que ha hecho Gabriel, lo que ha hecho Giorgio también, han permitido introducir otros temas, pero definitivamente lo más democratizante que ha ocurrido en Chile en estos últimos años han sido las movilizaciones que han permitido que por primera vez se hable de temas de educación pero pública. Pero los fines gratuita. de las movilizaciones y esos cambios a los cuales se aspiran tienen que hacerse en el Parlamento. No hay otra forma, por lo menos hasta ahora. No, sin lugar a dudas que van a pasar eventualmente por ahí. No, el punto no es negarse que hay una realidad política. Pero la democracia se construye en muchos más lugares, porque se construye sin duda en la posibilidad de que la voz de la mayoría efectivamente se proyecte hacia la toma de decisiones. Pero donde se ejercen o se materializan esos cambios, por cierto, es el Parlamento, y por eso vuelvo a insistir en el punto que llama la atención, de donde tenía una voz Izquierda Autónoma, era en la representación de Gabriel Boric, existe este quiebre. Entonces, ¿cómo se van a impulsar esos cambios donde la única persona que los representaba ya no es parte de su movimiento? O sea, a ver, yo creo que respecto a lo que ocurre en el Parlamento mismo, no estamos ni más lejos ni más cerca, porque el Parlamento sigue totalmente hegemonizado por dos bloques políticos que son ambos finalmente los brazos políticos de los grandes grupos empresariales, digamos. Y a esta altura no es demasiado audaz hacer esa afirmación, pero esto no tiene que ver solamente con el financiamiento irregular de la política, tiene que ver con cómo se impulsa el crédito con aval del Estado, donde finalmente hay un desangre permanente de recursos desde el Estado hacia los bancos para financiar un sistema universitario que estafa a los jóvenes del país, tiene que ver con la privatización de las calles y la Costanera Norte, el TAC, etcétera, con el plan Auge que termina financiando las clínicas privadas en vez de la salud pública, también con recursos públicos. Había una permanente forma de hacer política en Chile en la cual se incrementa la desigualdad, se le pasan recursos directamente a los grandes grupos empresariales, y en ese sentido hoy día el Parlamento, sin lugar a dudas, que puede ser un espacio para instalar temas, para tener vocerías importantes, pero la posibilidad de conquistar transformaciones importantes se juega principalmente en poder organizar a las mayorías, en poder juntar voluntades que parecen dispersas, poder juntar lo que piden los estudiantes, los profesores, los rectores, los intelectuales, y lograr que eso efectivamente impacte en el gobierno. Incluso más aún, buena parte de los principales cambios que se podrían hacer en la educación pueden no pasar por el Parlamento necesariamente, sino que tienen que ver con decretos, con la ley de presupuesto, entre otras cosas. Dentro de eso, por ejemplo, estaría la decisión de permitir que la matrícula pública se expanda en gran medida para que ningún joven en el futuro tenga, lo veíamos en la síntesis, recordaban el caso de la Universidad del Mar, que ningún joven en el futuro esté obligado a ir a una universidad que todo Chile sabe que es una empresa, porque la educación pública no tiene espacio. Ese tipo de cuestiones dependen mucho más de la voluntad política del Ministerio y del Gobierno que del Parlamento. Y finalmente nosotros creemos, y si quebramos, es justamente para poder dedicarnos, como te decía antes, nuestra energía, nuestra creatividad a la acción política misma, es para poder ayudar a que haya una reforma, porque hoy día pareciera ser que la reforma educacional es un barquito que va derecho al naufragio por la mala gestión del gobierno, y eso sería un fracaso para todos nosotros, digamos. ¿Y esa acción de la cual ustedes hablan era algo que se pretendía en esta reunión con la ministra de Educación, que fue lo que generó también la molestia por parte del diputado Boric? O sea, no se reduce a eso, pero sin lugar a dudas que sí. Vamos a apoyar también con mucha fuerza la movilización que están convocando los estudiantes en la Confechi y los estudiantes secundarios. Si es que es posible tener más reuniones con otros grupos políticos, con otros ministerios, con los rectores, para poder también empujar una expansión de la educación pública, sin lugar a dudas que lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos finalmente de que hoy día la reforma no va a pasar por lo que haga Izquierda Autónoma necesariamente, pero sí que podemos ser un actor que empuje a que haya una reforma, que esa reforma sea un acuerdo entre muchos actores sociales que efectivamente han sido actores principales en la posibilidad de que haya una reforma educacional, entonces nos vamos a dedicar a eso. Pero esa reunión marca un poco una diferencia con las líneas que están teniendo en estos días quienes encabezan los movimientos estudiantiles. Ellos más bien están concentrados en las movilizaciones, en las tomas, en el caso de los secundarios de los establecimientos, y no en, por ejemplo, reunirse con las autoridades o con la ministra de Educación. Entonces ahí ustedes marcan un poco una diferencia. Bueno, el movimiento estudiantil tiene sus propias organizaciones, sus tiempos y sus decisiones, y nosotros somos muy respetuosos de aquello. Creemos que también nosotros como organización política también tenemos nuestra posibilidad de tomar las decisiones, digamos, representando a lo que nosotros creemos. Sabemos que finalmente una reforma educacional necesita del apoyo de los estudiantes, sin lugar a dudas, de los profesores, digamos, de los actores sociales que han impulsado la posibilidad de una reforma educacional. Por lo mismo estamos muy optimistas y esperanzados por ver cómo los estudiantes van volviendo a tomar la ofensiva. Nosotros también tenemos una presencia importante en el movimiento estudiantil y vamos a también a estar en esa línea para que finalmente sea el mundo social el que pueda protagonizar la reforma educacional.
pero también sabemos que hoy día, como te decía anteriormente, la reforma está en riesgo. Hay una posibilidad muy grande de que al final de este gobierno hayan aumentado las becas y nada más que eso. Y para un gobierno que se construyó su relato a partir de la necesidad de una reforma educacional, eso sería gravísimo, porque significa que lo que ha permitido que miles de familias chilenas vuelvan a ver en la política quizás una posibilidad de transformación, la política como una herramienta transformadora, finalmente eso se acabe. Y eso no le pega solamente a la política actualmente existente, le pega también a quienes queremos y soñamos con una política Andrés, diferente. y en ese sentido el debate también está concentrado por las formas que se han utilizado de los actuales dirigentes, notificar, señalar que pasamos a la ofensiva o no los dejaremos gobernar. Para muchos están teniendo una forma diferente a lo que hizo el movimiento anterior, tú también fuiste dirigente de la FECH. Muchos dicen que aquí hay una falta de sintonía con la ciudadanía y que esa es la gran problemática que se vive en el día de hoy por parte del movimiento estudiantil. ¿Tú concuerdas con eso? Mira, a mí me parece que históricamente, año a año, se dice que el movimiento estudiantil pierde apoyo, que el movimiento estudiantil ya no convoca, y sin embargo siempre vemos que sus marchas siguen siendo igualmente masivas. Ya, pero el 2011 marcó un quiebre porque teníamos 120.000 personas en promedio en las calles. Y el 2006 también, digamos. Claro, pero después de eso ciclos. empezó a decaer, y decae un poco por el tema de la violencia, lo encapuchado. Hay varias encuestas que dicen que eso es lo que les molesta finalmente, y el tono tal vez de los últimos, de los dirigentes. Yo creo que evidentemente cuando hay violencia en las marchas nos molesta a todos, especialmente después de lo que ocurrió el último 29 de mayo, digamos. O sea, por supuesto que sí. Sin embargo, el problema educacional es un problema estructural que le afecta a todas las familias que hay en Chile. Prácticamente todas las familias que hay en Chile tienen un hijo que está endeudado por estudiar, que no sabe si después va a encontrar trabajo con ese título, que sabe que su deuda está en un banco y que crece anualmente. Todo Chile sabe también cómo el Estado pierde recursos entregándoselo a la banca privada en vez de fortalecer ya, la hay educación coincidencia, pública. podríamos decir, en el síntoma y la problemática, pero ¿tú coincides con la forma en que se están en el día de hoy planteando las demandas, los métodos? A ver, yo creo que sin lugar a dudas que es fundamental que siga habiendo movilizaciones. Sin movilización no va a haber posibilidad de cambio porque se le deja muy cómodo al gobierno la posibilidad de narrar una historia que no está al respecto a las transformaciones, hacer, por ejemplo, pasar becas por gratuidad, que es lo que han hecho hasta ahora, y olvidarse de la educación pública, que es un pilar central en las demandas del movimiento estudiantil. Educación pública, gratuita y de calidad, no por nada era el primer adjetivo en ese eslogan. Y por supuesto creo que también el movimiento estudiantil tiene sus propios tiempos y sus propias formas de tomar definiciones. Una de las cuestiones ricas que tiene el movimiento estudiantil. Por eso lo respaldan. Y como ha sido, que es como una cuestión viva, digamos, que permanentemente se renueva, que entran estudiantes nuevos, es que es un movimiento muy creativo, muy espontáneo, y entonces por eso vemos canciones, videos, performance, y creo que eso va a volver a ocurrir, digamos. Y me parece que eso es fundamental. Pero sin lugar a dudas que la existencia de movilizaciones sigue siendo una condición necesaria para que las demandas de los estudiantes, que son también nuestras demandas, sigan avanzando. Ahora, solamente para finalizar, por ejemplo, Revolución Democrática no descartaba la opción de un frente amplio, que pudiesen estar ahí representados distintos sectores. Y además también tú lo planteabas, Gabriel Boric dice que va a crear también otro movimiento. ¿Está esa opción de volver a retomar conversaciones, de unirse, sobre todo porque en el caso de ustedes además también hay una cosa generacional? O sea, nosotros sin lugar a dudas que apostamos por la mayor unidad posible entre todas las fuerzas transformadoras que mantengan independencia de la derecha en una mayoría. Y ahí evidentemente reconocemos a Revolución Democrática, reconocemos también al grupo de Gabriel y a varios otros. Lo que sí nos parece fundamental es dejar en claro que esa unidad tiene que ser en la acción permanente y no solamente para los momentos electorales. El momento electoral es un momento cúlmine de todo lo que ocurre previamente, y especialmente en un contexto de baja participación electoral, de un sistema electoral que sigue siendo bastante excluyente y donde además hay muchas esperanzas puestas en el proceso de reforma, en la reforma educacional, pero también en la nueva constitución, en lo que se discute en salud, etcétera. Creemos que es fundamental que seamos capaces de actuar unificadamente para que una vez por todas conquistemos los derechos sociales que nos fueron arrebatados hace tantas décadas. Perfecto. Andrés, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para abordar varios temas, y dentro de ellos también lo que está ocurriendo en Izquierda Autónoma. Muchas gracias a ustedes por el espacio.